Assalamu alaikum wa rahmatullah. Disculpen la interrupción, es que tenía unos problemas de conexión, pero ya me ubiqué en una mejor parte y vi conveniente reiniciar la clase desde el principio, pero sin las introducciones para darle más celeridad. Les estaba diciendo en el video anterior que en el día del juicio, en el día final, nosotros literalmente vamos a atravesar un juicio, va a haber un juicio. Ese juicio va a contener un juez, que es Allah, que es Dios, va a haber un acusado, que vas a ser tú, van a haber pruebas, van a haber testigos y va a haber una decisión, ya sea que sea beneficiosa para ti o que sea perjudicial para ti. Cuando estemos en el día del juicio, Allah te va a llamar o los ángeles te van a llamar y te van a decir: fulano de tal pasa a rendir cuentas, y tú te vas a presentar ante Allah con tu libro de obras. Cabe mencionar algo: lo único que el único espacio que hay entre la rendición de cuentas y tú es la muerte. O sea, pues ya cuando una persona muere, sus obras se paran, sus obras finalizan, y lo único que lo va a separar del juicio, o lo único que te separa del juicio al que te vas a enfrentar, es la muerte. ¿Cuándo va a morir una persona? Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser hoy, puede ser esta noche. ¿Cuánto falta para que mueras tú como tal? Entonces, al momento de morir, tus obras se van a finalizar, tu libro se va a cerrar, y ese libro va a ser con el que te vas a presentar ante ese juicio. Cuando estés allá, los ángeles te van a decir: fulano de tal pasa a rendir cuentas, y se te va a decir: Ikra kitabak kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Lee tu libro, hoy tú mismo serás suficiente como testigo contra ti mismo. Entonces vas a tomar tu libro de obras y lo vas a empezar a abrir, y lo vas a empezar a leer y a leer y a leer, y vas a empezar a recordar todas las cosas que hiciste. Cualquier cosa que hiciste o dijiste la vas a encontrar presente. ¿Alguien de los que está acá presente se acuerda que hizo hace el año pasado, hace 2 meses, o que hizo la semana pasada? Tienen todas las obras en mente, o sea, recuerden todas las cosas que han hecho, lo que han dicho, si han hablado mal de alguien, si se les ha perdido una oración, cuántas oraciones se te han perdido, si debes ayuno, si hiciste alguna falta con la vista, con los oídos, con la boca. Aunque tú hayas olvidado todas esas cosas, que es lo más probable que lo hayas hecho, Allah no la olvidó. Y más aún, para que el juicio sea justo, esas obras las vas a encontrar presentes en tu libro. Entonces lo vas a empezar a leer y a leer y a leer, y vas a rendir cuentas. La persona que, digamos, que va a sufrir más en ese momento es la que sea juzgada detalladamente por sus obras. Pero aquellas personas que no sean juzgadas detalladamente, sino que Allah deje pasar y pasar y pasar sus páginas, son las que van a triunfar. Pero ¿cómo ser de esas personas? Primero vamos a mencionar qué puedes hacer para ser de esas personas que sean perdonadas en el día del juicio. Allah subhanahu wa ta'ala ama mucho el perdón. Es una de sus características más nobles, uno de sus principales nombres, Al-Afu, y a él le gusta perdonar a las personas. Allah ama perdonarte, y no solamente perdonarte, sino cambiarte tus obras malas por obras buenas. Cuando una persona se arrepiente, se gana el amor de Allah, y ese amor hace que esos pecados sean perdonados, y que esos pecados que hiciste al final se convierten en obras buenas por las que vas a ser recompensado. O sea, es algo que tiene muchos beneficios. Que es Laylatul Qadr, la noche del decreto en Ramadán.
¿Cuál era la súplica que hacía el profeta? ¿Qué es lo que él pedía en esa noche, que es una noche que es mejor que 1000 meses? Esa noche que es presenciada por los ángeles, ¿qué es lo que pedía? Él decía, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, tú eres perdonador, amas el perdón, así que perdónanos. En el árabe es permitida la redundancia a la hora de hablar, en el español no, pero en árabe sí se ve bien. Entonces vean que el profeta que la pasa con él utilizaba la mejor noche de una noche que equivalía a 1000 meses, una noche que era presenciada por los ángeles, y la mejor súplica que él decía era, Allah, tú amas el perdón, eres perdonador, amas el perdón, así que perdónanos. Eso es con Allah, Él ama perdonarte, así que mientras te arrepientas, Él te va a perdonar. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que es el tema de hoy. ¿Qué tan importante es el perdón para nosotros? O sea, para nosotros como característica. Primero que nada, vamos a ver, hay 3 opciones al momento en el que una persona te haga algún daño. Si una persona te humilla, si una persona es injusta contigo, si una persona te causa algún daño, si una persona te pueda, sea lo que sea que te haga, tú tienes 3 opciones al frente de ti. No, las 3 opciones son permitidas. ¿Cuál es la primera? La primera es que le pidas a Allah por él o contra él. Y es algo que es permitido. El profeta que la pasa con él nos enseñó, nos dijo, Ittaqu da'wat al-mazlum fa innaha laysa bainaha wa baina Allah hijab. Ténganle miedo o ténganle temor a la súplica del que es tratado injustamente, porque en verdad que entre ella y Allah no hay ninguna barrera. Entonces, si alguien te hace algún daño y tú le pides a Allah, ayúdame, protégeme, hazme vencer, toma venganza por mí, Allah lo va a hacer sin duda alguna. Y de acuerdo al daño que te haya hecho esa persona, va a ser el castigo que Allah le va a dar, o la venganza que Allah va a tener, va a cobrar por el daño que tú sufriste. Cuando el profeta Noé, que la pasa con él, después de 950 años, pasaron 950 años y la gente lo seguía humillando, lo seguía rechazando, le querían hacer daño. Él le hizo una súplica a Allah, dijo, Inni maglubun fantasir, estoy siendo oprimido, estoy siendo vencido, ayúdame. Y Allah abrió la puerta de los cielos con lluvia y salió agua de la tierra, y todas las personas que fueron malas, todas las personas que fueron idólatras fueron castigadas por Allah. Entonces la primera opción es que si alguien te hace algún daño, tú le pidas a Allah que te restituya tu derecho, que esa persona sufra el castigo por el daño que te hizo. Es algo que es permitido, es algo que es válido y no tiene ninguna falta. Es algo que tú puedes hacer si quieres. Esa es la primera opción. La segunda opción es dejar las cosas en manos de Dios. Por ejemplo, una persona te hace algún daño y tú dices, esto queda en manos de Dios. Y en el día del juicio, esa persona te va a restituir tu derecho, pero en la medida del daño que te hizo. Por ejemplo, fulano de tal te hizo un daño, tú dijiste que eso queda en manos de Dios, y Allah en el día del juicio le va a decir, tienes que restituirle lo que hiciste, el daño que le hiciste. ¿Cómo se van a pagar o cómo se van a restituir los daños en ese día? Si una persona te hizo daño, esa persona te va a dar en la medida del daño en que te hizo. Por ejemplo, yo le hice un daño a alguien, hablé mal de él, o sea, le hice un daño, hablé mal de él, o le robé, o lo estafé, o lo insulté, cualquier daño que le haya hecho, y esa persona dijo, yo dejo todo en manos de Dios. Si yo no le pedí perdón a esa persona, yo no me arrepentí ante él,
Esa persona en el día del juicio va a venir y me va a decir, tú hiciste esto, esto y esto, y la deuda no fue saldada, ahora me tienes que pagar. Y yo le voy a tener que dar de mi hasanat a esa persona. De mis obras buenas se las tengo que dar en la medida del daño que le hice. Hay personas que van a venir con muchas obras buenas y al final se van a quedar sin nada porque le hicieron tanto daño a las personas que van a tener que empezar a pagar y pagar y pagar, y las obras buenas que hicieron no les van a servir de nada. Y cuando a una persona se le acaban las obras buenas y todavía tiene que restituir daños, lo que va a hacer es cargar con los pecados de los demás. Es decir, si yo le hice daño a muchas personas y esas personas me vienen a cobrar y ya no tengo obras buenas que ofrecer como restitución, esas personas me van a decir, entonces toma tú mis pecados, carga con mis pecados en la medida del daño que yo hice. Esa es la segunda opción. La primera era pedirle a Allah contra esa persona que te defienda. La segunda es dejar las cosas en manos de Dios y que sea Dios, y que sea en el día del juicio que esa persona te restituya el daño en la medida del daño que te hizo, ni más ni menos. También es permitida, no hay nada de malo en ella. La tercera es la más difícil. La tercera es la mejor, sin duda, es muy buena, pero es la más difícil. Y solamente la pueden hacer o solamente la pueden lograr aquellas personas que han sido bendecidas por Allah. Digamos que lo mejor de la creación son los que pueden llegar a desarrollar esa característica. ¿Cuál es esa tercera opción? Perdonar por la causa de Allah. Perdonarle el daño que te haya hecho esa persona, perdonarle las cosas malas que te haya hecho esa persona, únicamente buscando la complacencia de Allah. Es lo más difícil, es lo más complicado, pero la recompensa es muy grande, es muy muy grande. Había un sabio antes, en los tiempos de antes, que se llamaba Ahmad ibn Hanbal, y él fue, por defender una creencia correcta en relación al Corán, él fue castigado por el gobernante de esa ciudad, y fue castigado de una forma muy severa, muy brutal. A él lo golpeaban con unos látigos que era de cuero de elefante, y lo golpeaban, y las heridas eran tan profundas que las personas podían meter la mano por las heridas. Después de un tiempo, uno de los verdugos de los que se presentó en la casa de Ahmad ibn Hanbal y le dice a su hijo, dile a tu padre, yo soy fulano de tal, yo era el que lo golpeó con el látigo, dile que vengo a pedirle perdón, dile que vengo a disculparme con él. El hijo le dice a su padre, padre, ahí está el que te golpeó con el látigo, quiere pedirte perdón. Y el sabio le dice, dile que lo perdona, buscando la recompensa de Allah. Dile que no tiene nada que disculparse, yo lo perdono inmediatamente. Su hijo se sorprende y le dice, así tan fácil lo vas a perdonar, o sea, con todo el daño que él te hizo, con todo el dolor que te causó, lo vas a perdonar así tan rápido. Y él le dijo, hijo, ¿acaso no has escuchado el dicho o el hadith del profeta, que la pasé con él, en el que dice que en el día del juicio, cuando las personas estén reunidas para rendir cuentas, va a haber alguien que va a decir, va a haber un pregonero que va a decir, ¿dónde están aquellos que hacían las cosas buscando la recompensa de Allah? ¿Dónde están aquellos que perdonaron e hicieron el bien buscando la recompensa de Allah? Y esas personas van a recibir la recompensa en ese momento. Entonces él quería ser de esas personas, aquellas personas que, hermano, estoy tomando nota, ya la hermana te las repito luego, ¿ok? Las voy a repetir las tres al final. La Stephanie. Entonces el perdón de Allah. En el día del juicio le van a decir, Aina ladina ayruhum alallah, ¿dónde están esas personas que hicieron las obras buscando la recompensa
de Allah? ¿Dónde están aquellas personas que perdonaron a los demás por Allah? Que no querían nada de las personas, que no querían ni su perdón, que no querían que se disculparan ante ellos, que olvidaron y dejaron pasar y soportaron únicamente buscando la complacencia de Allah. ¿Dónde están? Ahora es que van a recibir su recompensa. En ese momento es que esas personas van a encontrar o van a ver la grandeza de las obras que hicieron. En el tiempo del profeta, que la paz sea con él, pasó algo con Abu Bakr as-Siddiq, el mejor amigo del profeta. Había un hombre que era muy rico, Abu Bakr, perdón, era muy rico, y él tenía un familiar que era muy pobre, y él vivía por la asistencia que Abu Bakr le daba. Abu Bakr le daba un dinero mensual para que él pudiera subsistir con ello. ¿Qué hizo ese hombre? Él difamó a su hija, a Aisha, a la esposa del profeta, que la pasé con él, a la madre de los creyentes, a nuestra madre, la difamó, la insultó y le causó un daño muy, muy grande a Aisha. Fue tan grande el daño que todo el mundo dudaba de ella, o casi todo el mundo, que la hizo sufrir, llorar, hasta que la tela con la que ella se cubría la cara goteaba por sus lágrimas. Y todo empezó por el chisme o los rumores de ese hombre. Cuando Abu Bakr se entera de que él había sido el que había comenzado el rumor, él dijo: juro que ya no lo va a volver a ayudar, que no le va a suspender la ayuda y ya no quiero saber más de él. ¿Qué le responde Allah en el Corán? ¿Cuál fue la respuesta a eso? Fue un aya que se reveló que dice que los ricos y adinerados no juren que van a dejar de asistir a sus parientes pobres y que perdonen. ¿Acaso no les gustaría ser perdonados? Y Abu Bakr en ese momento dijo: le voy a restituir la ayuda y no se la voy a suspender mientras esté vivo. Abu Bakr perdonó inmediatamente a esa persona que difamó y le causó un daño muy grande a su hija. Él pudo haber tomado venganza, o no venganza, sino justicia, y haber tomado acciones contra ese hombre, o simplemente suspenderle la ayuda como lo había querido hacer. Pero ¿qué era lo mejor? El consejo de su Señor, de Allah por encima de los 7 cielos, fue: y perdonen. ¿Acaso no les gustaría ser perdonados por Allah? Entonces, cuando una persona toma el perdón como modal, como parte de su vida, como parte de su forma de ser, ¿qué es lo que sucede? Está dejando todo por la recompensa de Allah. No está siendo como el primero, que exigía venganza, que Allah le tomara venganza contra él. No era como el segundo, que dejaba las cosas en manos de Allah e iba a exigir que su derecho se le fuera restituido en el día del juicio, sino que éste simplemente perdonó, convirtió todos esos daños que le hicieron, convirtió todas esas malas acciones que hicieron contra él en una adoración hacia Allah. Dijo: todas estas personas me hicieron daño, los perdono buscando la complacencia de Allah. ¿Por qué buscando la complacencia de Allah? Porque una de las cosas que más ama Allah de las personas es el perdón. Que sean misericordiosos, que sean compasivos, que sean tolerantes con las demás personas. En el día del juicio se va a presentar un hombre que, cuando se le muestren sus pecados, todos van a ser obras malas y obras malas y obras malas, pecados, cosas malas. Y cuando se le pregunte en el día del juicio: ¿qué es lo que hiciste de bueno? ¿Tienes alguna obra buena? El único que va a decir es: yo era prestamista, yo le prestaba dinero a las personas, y cuando alguien no me podía pagar, le perdonaba la deuda o le daba más plazos, pero era lo único bueno que hacía, no hacía otra cosa más, otra obra buena más que esa. ¿Qué le va a decir Allah en el día del juicio? Es decir: nosotros somos mejores que tú, o sea, yo soy mejor que tú, mi perdón es más grande que el tuyo, así que te perdono todos tus pecados por tú haber perdonado a las personas. Entonces es una característica que tiene una recompensa muy, muy grande.
Y qué más que te llamen en el día del juicio, o que cuando ese pregonero, esa persona, ese ángel que va a llamar en el día del juicio, diga dónde están aquellos que hacían las cosas buscando la recompensa de Allah, y tú te levantes y digas yo lo hacía buscando la recompensa de Allah. No es fácil, es difícil, pero si te esfuerzas y luchas, la lucha es interior, no es exterior, contigo mismo. eh, la ventaja o la recompensa que vas a tener es muy grande, es bastante grande. Vas a tener un problema, vas a tener primero la lucha interior, porque vas a estar luchando contra ti mismo. O sea, alguien te hizo daño, alguien te hizo mal, alguien te robó, alguien te estafó, alguien te mintió, alguien te engañó. Lo que quieres es por lo menos justicia, no venganza sino justicia. O sea, que no se salga con la suya como tal. Aparte de eso vas a tener un enemigo, el shaitán, el demonio, que te va a decir, o sea, te hacen daño, te hacen cosas malas y tú vas a perdonar. O sea, ¿dónde está tu honor? ¿Dónde está tu grandeza? ¿Dónde está tu honra? O sea, una persona que tenga amor propio o que tenga honor no va a dejar que otros la humillen. O sea, no va a permitir que otros la humillen, que la traten mal, sino que por lo menos se va a defender. Ese va a ser el pensamiento que Sheffield te va a meter en la cabeza. ¿Por qué? Porque él sabe la recompensa que podrías tener si hicieras lo contrario. Entonces te va a decir dónde está tu honor, dónde está tu amor propio, por qué lo permites. Pero recuerden, tengan muy presente un dicho del profeta, que la paz sea con él. Es un dicho muy especial, es un dicho muy importante, y ténganlo como regla de vida. Son dos partes. La primera parte dice: la caridad no disminuye la riqueza. Es decir, si una persona tiene una moneda, vamos a poner dólares, que es una moneda internacional. Si una persona tiene $100 y da $10 en caridad, no le quedan 90, sino que su dinero se va a multiplicar. Con la caridad no se sigue la lógica. O sea, el profeta dijo: la caridad no disminuye la riqueza, sino que la aumenta. Entonces, esa es la primera parte. La caridad no disminuye la riqueza. La segunda parte es: el perdón no hace sino aumentar tu honor. El perdón no te humilla. El perdón no te hace menos. Lo único que hace el perdón es aumentar tu honor. Tu honor ante las personas y tu honor ante Allah en el día del juicio. ¿Qué hizo el profeta, que la paz con él, cuando llegó a Mecca, cuando conquistó Mecca y estuvo frente a las personas que lo humillaron, que lo persiguieron, que lo golpearon, que lo robaron, que le hicieron tanto daño, que asesinaron a sus familiares y amigos? O sea, si nos ponemos a enumerar las cosas malas que la gente de Quraysh y sus aliados le hicieron al profeta, fueron muchas. ¿Y qué hizo el profeta, que la paz con él, cuando estuvo frente a ellos y les dice: ustedes me hicieron esto y esto y esto, ¿qué esperan que haga con ustedes? Ellos dijeron: el bien, porque tú eres alguien bueno, hijo de alguien bueno. Y él dijo: son libres. No tomó venganza, no tomó justicia, sino que optó por el perdón. ¿Qué ocurrió después de eso? Miles y miles de esas personas que estaban allí presenciando eso dijeron: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Declaramos que solamente hay un Dios y que Muhammad es su mensajero. Y se reveló el aya, que decía, el aya de la victoria: Idayan Nasrullahi wal Fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaya. Cuando llegue el día de la victoria y veas a las personas entrando en multitudes a la religión de Allah. ¿Cuál fue la razón por la que el profeta, que la paz con él, perdonó a esas personas y se ganó sus corazones? Entonces, esas son las tres opciones que tienes. Entonces tú, cualquiera de ustedes que haya sufrido o esté sufriendo injusticias, que esté sufriendo maltratos, que los hayan robado, que los hayan estafado, que los hayan engañado, que les hayan mentido, que les hayan hecho cualquier daño que puedan contar o enumerar, tienen esas tres opciones. La mejor es perdonar
buscando la complacencia de Allah. Evitar tomar la venganza, evitar tomar tu derecho, aunque son cosas permitidas, pero si lo haces por Allah, Él te va a dar. Y es muy probable, es bastante probable que ese perdón que tú le des a las personas sea la causa por la que entres al paraíso, inshallah. O sea, que esa sea tu entrada al paraíso. Allah es competitivo en el buen sentido. Y mientras una persona sea más misericordiosa, Allah va a ser más misericordioso con él. Y si esa persona lo intenta hacer más, Allah lo va a hacer mucho más. Y si sigue aumentando, la misericordia de Allah va a seguir aumentando, hasta que Allah va a desear profundamente encontrarse con esa persona en el día del juicio y decirle: tú perdonaste a las demás personas por mí, y hoy yo te perdono tus pecados a ti. Y hay muchos ejemplos de eso en el día del juicio. El perdón a las personas era una característica que solamente las mejores, o es una característica que solamente las mejores personas sobre la tierra la han tenido, entre ellos los profetas. ¿Qué hizo el profeta Yusuf, José, alayhi salam, con sus hermanos, cuando se le presentaron? Los hermanos que lo habían separado de su padre, que lo arrojaron a un pozo para matarlo, que al salvarse del pozo y ser sacado por unas personas, lo vendieron como un esclavo. Él era libre y lo vendieron. Después le hicieron mucho daño sus hermanos, y cuando él los tuvo al frente, en una posición de poder, en una posición de autoridad, ¿qué hizo con sus hermanos? Los perdonó. Les dijo: hoy están perdonados, no tengo nada en contra de ustedes. Entonces vean cómo Allah exalta, o cómo Allah menciona grandemente la historia de Yusuf, que hasta le dedicó una sura completa en el Corán con su historia. ¿Qué hizo el profeta Muhammad con todas las personas que le hacían daño? Las perdonaba. Era no se conocen situaciones en las que él haya tomado justicia ante una persona que se haya, no venganza, sino justicia, que se haya arrepentido ante él. Sea lo que sea que haya hecho, él siempre escogía perdonar. Entonces pregúntate a ti mismo qué es lo que quieres. Si quieres tus derechos, se te van a dar. Si quieres que Allah tome la situación en sus manos y Él se tome venganza por el daño que te hicieron, lo puedes tener. Pero si quieres lo mejor, si quieres la paz interior, si quieres paz en tu corazón y presentarte ante Allah con obras que solamente pocas personas van a tener, entonces aprende a perdonar a todos, únicamente buscando la recompensa de Allah, pero un perdón sincero, un perdón puro, y sin importar lo que te hayan hecho. Mientras más grande sea el daño que te hayan hecho y más grande sea ese perdón que tengas que dar, ten en cuenta que tu recompensa ante Dios va a ser mucho más grande. Mientras más difícil, la recompensa es mucho mejor. Y recuerda que Allah dice al profeta, que la paz sea con él, dijo: quien deja algo por Allah, Allah le va a dar algo mejor. Y Allah no te va a humillar en el día del juicio, no te va a entristecer en el día del juicio, no va a permitir que te entristezcas en el día del juicio, sino que va a estar deseoso de complacerte, de recompensarte esa obra tan bonita que es el perdón. Entonces, haciendo un pequeño resumen, creo que Stephanie había preguntado sobre las 3 situaciones. La primera es, para repetirla, la primera es: si alguien te hace algún daño, pedirle a Allah que tome justicia por ese daño que te hicieron, pedirle a Allah que te ayude. Sufriste una injusticia, pídele a Allah por tus derechos y Él los va a restituir. La segunda es dejar las cosas en manos de Allah hasta el día del juicio, donde tu derecho va a ser restituido. Si una persona te hace un daño, tu derecho va a ser restituido en la medida del daño que se te hizo. La tercera es perdonar buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo, hay algo importante que aclarar: el perdón es bueno
siempre y cuando eso cause un efecto positivo en las personas, que eso logre un cambio en las personas. Pero hay perdones o hay actos o personas que tal vez si lo perdonas lo que haces es un daño mayor. Por ejemplo, si una persona es, ¿qué ejemplo ponemos? Si una persona es maneja muy mal, por así decirlo, o es indiscreta manejando o irresponsable manejando y te choca, si esa persona no recibe consecuencias, o si esa persona no sufre consecuencias y simplemente se va, tal vez pueda chocar a otra persona y a otra persona y a otra persona, porque no ha aprendido la lección. Por eso es que Allah dice en el Corán: "Waman afa o aslaha", quien perdone, y aslaha es como mejore. O sea, si es con ese perdón tú crees que esa persona va a mejorar o va a sentirse mejor o se va a acercar a Allah, ese es el mejor perdón que puedes hacer. Pero si el perdón que le puedas dar a esa persona lo que va a hacer es que se comporte peor o igual que siempre de mal, entonces es mejor que la persona tenga consecuencias por sus obras. ¿Alguna pregunta o duda de lo que hemos visto hasta ahora? Si alguien quiere contar también, bueno, tiene que ser por texto, alguna anécdota de alguna situación en la que haya tenido que perdonar a las personas. Otra cosa, si alguien te pide perdón a ti, sé tolerante con esa persona. No, no importa el daño que te haya hecho esa persona, sé tolerante. Perdona y recuerda lo que Allah dice en el Corán: y perdonen. ¿Acaso no les gustaría ser perdonados? Ahí está Maram, mi niña, mi hija. Hola, Maram. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en los comentarios. Voy a esperar un minuto. Si no, entonces con esto podemos ir terminando la clase. Se debe perdonar, aunque por Allah que esa persona no pida perdón. Por supuesto, no es necesario que esa persona pida perdón. Hay una historia que se me olvidó contar. Una historia que dice que en el día en el tiempo del profeta, la pasa con él, en el tiempo del profeta que la pasa con él, un hombre pasó caminando y el profeta que la pasa con él lo señala y dice: él es alguien del paraíso, él es uno de los habitantes del paraíso. Es decir, informó que él iba a estar en el paraíso, ese hombre. Uno de los que escuchó eso, que se llamaba Abdullah ibn Omar, que Allah se complazca de él, se quedó pensando y dijo: él va a estar en el paraíso, si él va a estar en el paraíso es por algo, una obra que debe estar haciendo. Yo le pide que lo deje quedarse con él unos días. Y el hombre acepta, le dice: quédate conmigo unos días, no hay problema. Y Abdullah se queda viendo, analizando qué es lo que hace a ese hombre que se le haya anunciado el paraíso estando vivo. Pero vio que él ayunaba, pero había gente que ayunaba más. Él rezaba, pero había gente que rezaba más. O sea, todas las obras que él hacía, había gente que la hacía más y mejor, pero el profeta que la pasa con él lo mencionó a él. Entonces él le pregunta y le dice: ¿qué es lo que tú haces para que se te haya anunciado el paraíso? Y él le dice: yo hago lo que tú me viste hacer y nada más. No aumento ni disminuyo nada, pero no, cada noche yo perdono a todas las personas que me hacen algún daño, sepa quién es o no, o sepa qué me hizo o no. Entonces limpiaba su corazón todos los días y eso es lo que hizo que se le anunciara el paraíso estando vivo. Así que no es necesario que la persona te pida perdón para que tú lo perdones. Lo mejor es que lo perdones buscando la paz de Allah, la complacencia de Allah, aunque esa persona nunca se llegue a disculpar. Ahí se me pasaron los comentarios. La hermana Stephanie dice: si alguien sigue causando daño y no aprende, reconoce lo que hace, pero no modifica su conducta, entonces se debe tener cuidado. Claro, se debe tener cuidado, pero estamos hablando no de la persona que hace el daño, sino de ti. Lo mejor para ti es perdonar. Ya lo de la otra persona es su situación o su relación con Allah.
Esta otra persona dice, ¿debemos perdonar y olvidar como si nada hubiese pasado o debemos tomar precauciones e incluso alejarnos de esa persona? Creo que se pueden hacer las dos, perdonar, y el perdón sincero es el que, digamos, el que hace que hagas como si no hubiera pasado nada. Pero si crees que eso se va a interpretar para la otra persona como que tiene carta abierta para hacer el daño que siguió haciendo, entonces podrías alejarte de esa persona si es que lo quisieras. Recuerda que no estamos hablando de la situación de la persona que hizo el daño, sino de tu situación como persona. Perdonar, o sea, que tú digas no quiero nada de ti, o sea, que no necesito que te disculpes ante mí, no necesito que me restituyas el daño que hiciste, simplemente te perdono por Allah. Incluso si esa persona en algún momento te pide ayuda, necesita ayuda, consejos, dáselos como, como Taisa, no sé pronunciar el apellido, dice, si uno le dice a alguien te perdono, pero esa persona se niega a reconocer que faltó, ¿es igual válido el perdón? Aquí entramos en lo mismo. No importa lo que la otra persona haga, no importa lo que la otra persona diga, Allah no te va a preguntar por eso. Allah no te va a preguntar ¿y qué te dijo la otra persona? O si la otra persona se arrepintió, o si la otra persona hizo esto. Recuerden que el perdón del que estamos hablando es el perdón que tú das buscando la complacencia de Allah. Entonces, si una persona te hace algún daño y tú le dices te perdono o no se lo dices, simplemente lo perdonas de corazón, ese es el perdón del que estamos hablando. ¿Entiendes? O sea, no estamos hablando de la situación de la otra persona, sino la tuya como tal. Andrea dice, si perdonas y la persona cambia, igual tendría las consecuencias. Aquí nuevamente caemos en lo mismo. Estamos hablando de la otra persona, pero no estamos hablando de la persona que hizo el daño, sino de ti como tal. Si una persona te hace algún daño y tú lo perdonas, eso es de lo que estamos hablando. Esto aplica o en esto entra que no es necesario que la persona se disculpe contigo para que tú lo perdones. No es necesario que le exijas a la persona que cambie o no, no es necesario que tu trato hacia esa persona cambie o no, sino que tú perdonas únicamente por Allah. Que por nuestro bien. Es por eso, sé que es difícil, que se menciona muy difícil y es muy difícil realmente, pero la recompensa es muy grande y por eso es que la recompensa es tan grande, porque la obra en sí es difícil. Solorza nos dice, ¿se puede cuantificar la ofensa? Depende del tipo de ofensa que se haya hecho. Si es una ofensa, digamos, una injusticia económica, lo normal sería que se te restituyera el daño, si es que eso es lo que buscas. Pero si no se puede cuantificar, y él te va a restituir por el daño que te hicieron. O sea, si es que eso es lo que buscas, pues. Pero tomen como ejemplo al profeta. No hay alguien que haya sufrido tantas injusticias, tanto daño que le han... Bueno, creo que con esto terminamos las preguntas. Si no, cualquier duda o pregunta que quieran hacer, que no la hayan hecho por acá, la pueden dejar en los comentarios. Inshallah, se las respondo apenas pueda. Voy a estar atento por si surge otra pregunta. Nuevamente, bueno, quedan 2 minutos para las 9. A las 9 vamos a terminar, inshallah. No sé si se escuchó porque hubo problemas de conexión. Sobre cuantificar la ofensa, Allah sí lo puede hacer. Pero nuevamente recuerden que lo que estamos hablando es de ti como la persona que tiene la opción a perdonar. Mientras más daño te hagan, más perdones, va a ser mucho mejor para ti. ¿Okay? Bueno, creo que ya no hay más nada que decir. Lo único que les puedo recordar es que esta vida como tal, esta vida mundanal, es pasajera, es un espejismo y es tan ilusoria que ante Allah o sea que ni siquiera se equipara al valor del ala de un mosquito. Eso lo dijo el profeta, que la pasé con él.
esta vida entera, este mundo entero con todo lo que hay en él, ante Allah no ni siquiera se equipara al valor del ala de un mosquito. Entonces, no dejes que algo de esta vida como tal te haga perder la recompensa de la próxima vida o sea la causa por la que rompas lazos familiares o lazos o amistades o lazos de hermandad. Recuerden que la mejor persona es la que estira la mano primero, la mejor persona es la que da. Si hay dos personas que están enfrentadas, la mejor de ellas es la que estira la mano primero, la que se disculpa primero, y la mejor persona ante Allah es la más temerosa. Y la recompensa del perdón, de perdonar a los demás, no es otra sino que el perdón de Allah por los pecados que puedas hacer. Nos vemos el jueves que viene, inshallah, a la misma hora. Si es que hay electricidad aquí, a los que son de Venezuela saben a lo que me refiero. Y bueno, cualquier cosa buena que se ha dicho acá viene únicamente de Allah y solamente a Él se le agradece. Cualquier error es de mi parte y del Shaitán. Nos vemos la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.